Huella Española. Un espacio para divulgar el legado español en el mundo. Don Juan Ignacio Buenechea, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Bueno, mañana es el Día de la Hispanidad. Día, pues hombre, que si lo califico de glorioso, creo que no me quedo... no estoy exagerando. Bueno, no está exagerando. Sin duda es mañana una fiesta importante y una fiesta grande a ambos lados del Atlántico, ¿no? Es lo que desde Hispanic Council reivindicamos también, que bueno, el 12 de octubre es una fecha para celebrar, para conocer nuestra historia y sobre todo para conocer todo lo que nos une, ¿no? Que es mucho más de lo que algunos nos quieren hacer pensar. Por ejemplo, ¿qué cosas nos unen, don Juan Ignacio? Bueno, pues nosotros vamos a publicar, mañana ya estuvimos en este programa presentando un informe sobre Cristóbal Colón y su llegada a América el 12 de octubre de 1492 y vamos a publicarlo mañana en inglés para que llegue a todos los rincones, que nadie se quede sin saber por qué hay que celebrar el 12 de octubre. Y porque realmente ese día, y lo cuenta mucho mejor que yo la historiadora María Saavedra, que es autora del informe, ese día realmente que hay que celebrar, pues que cambió el mundo. Y España hizo, en ese sentido, cambiar el mundo. O sea, es decir, quizá no fueron conscientes de que ese 12 de octubre estaban descubriendo para el mundo occidental, bueno, en este caso el mundo europeo, ¿no? Estaban descubriendo toda una nueva masa continental que cambiaría totalmente la percepción mundial hasta ese momento. Y eso fue una gesta española, pero que sobre todo es una gesta que cambiaría el devenir de la historia. Y por lo tanto, por supuesto que hay motivos para celebrar que una fecha tan importante como el 12 de octubre. Hay gente que no sabe que el Día de la Hispanidad, el mes de la herencia hispana, se observa en los Estados Unidos, por supuesto, en toda Hispanoamérica, por supuesto, pero también en Canadá. ¿Por qué? Sí, bueno, porque realmente esto es una cosa que trasciende, digamos, nunca mejor dicho, trasciende fronteras y, pues como bien has explicado, pues por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? O sea, es verdad que la celebración se ha enfocado más hacia Cristóbal Colón, la comunidad italoamericana, pero, o sea, realmente el concepto 12 de octubre, encuentro de dos mundos, llámese como quiera, pero la gente, independientemente de filias y de fobias, es consciente de que con la llegada de Colón a América entró en un nuevo capítulo de su historia. Es un evento que, me dice usted Canadá, pero es que podría ser comparable, pues cualquier parte de toda América podría celebrar este día, no tanto por el día en sí, sino por lo que implicó y lo que ha significado durante más de 500 años. Hay muchos datos que dan ustedes en sus informes y que son muy llamativos y que la gente suele desconocer. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más hispanos que población tiene España. 53 millones de personas en Estados Unidos se definen a sí mismos como hispanos. 53 millones, por cierto, de todas las razas. Allí en los censos que hace el Instituto Nacional de Estadística de allí, resulta que preguntan, bueno, ¿y usted de qué raza se define? Dice, pues afroamericano, indioamericano, blanco o hispano. Hispano, pues uno puede ser a la vez negro e hispano, indioamericano e hispano, blanco e hispano. Es decir, es una categoría curiosa que incluyen en sus informes y que no es raza, es otra cosa. Es un concepto cultural y de herencia, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que uno de los sellos de identidad de lo que fue también la presencia española en América fue el gran nivel de mestizaje, de intercambio cultural, contrario a lo que algunos nos quieren hacer pensar, que hubo casi una aniquilación del modelo cultural de los nativos, etcétera. Eso es falso, ¿no? O sea, España se esmeró y protegió antes que nadie las culturas nativas y el mestizaje y, bueno, o sea, que al fin y al cabo promovió todo eso. Entonces, ser hispano efectivamente es más que una etiqueta racial, es un concepto vital prácticamente, ¿no? Y sí, en Estados Unidos a nivel, la oficina del censo contempla que tú puedas ser, soy blanco hispano, soy afroamericano hispano, o sea, tienes varios modelos que se engloban dentro de lo hispano, cosa que quizá no puede pasar con otras razas. 4 de los
15 apellidos más comunes en Estados Unidos, el más común es, por supuesto, Smith, pero entre los 15 apellidos más comunes hay 4 que son apellidos españoles. García es el 8º apellido más común en Estados Unidos. Claro, o sea, nosotros estamos pensando que el Día de la Hispanidad que celebraremos mañana aquí en España, pues es una cosa nuestra, pero bueno, o sea, no hay que olvidar que Estados Unidos, por ejemplo, tuvo 300 años de una presencia importante española y después, bueno, pues llegó la presencia mexicana, evidentemente, y los flujos culturales que ha habido siempre. Pero es que precisamente el mes de la herencia hispana que se celebra en Estados Unidos empezó como una semana de la herencia hispana, en 1968. Pero fue Reagan, en 1988, quien lo extendió a un mes. Y precisamente lo hizo coincidir con el día de Columbus Day, con el 12 de octubre. Pasó del 15 de septiembre al 15 de octubre. Y esto ya nos hace pensar, pues eso que estaba explicando usted, que el mundo hispano dentro de Estados Unidos no es una cosa que se haya anexionado en el siglo XX, en el siglo XXI, no, es una cosa que lleva presente desde 1513, que Ponce de León pisa la Florida. El sentir hispano y la característica hispana en Estados Unidos es parte fundamental de su ADN fundacional. Don Juan Ignacio, ¿puede usted recordar a nuestros oyentes cuál es la web de Hispanic Council para poder descargarse pues esos maravillosos informes que ustedes van publicando periódicamente y en concreto los últimos documentos que van a publicar ustedes o que ya han publicado sobre ese Día de la Hispanidad que celebramos mañana? Claro, yo les animo a todos los oyentes que visiten hispaniccouncil.org porque nosotros vamos a publicar ante el 12 de octubre, además en un año que, permítame, don Luis, ha sido especialmente complicado para aquellos que nos dedicamos a difundir la historia de España y intentar construir en positivo sobre nuestro propio legado con todos los ataques que hemos visto a Colón y a otros personajes históricos, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno que ante esto nos formemos, conozcamos, difundamos y divulgamos, ¿no? Es lo más importante que podemos hacer. Entonces que se vayan a la web hispaniccouncil.org, que encontrarán un montón de recursos para compartir y efectivamente celebrar el día 12 de octubre porque merece la pena. O sea, realmente no somos conscientes de que es una fecha que merece, a nivel mundial, merece la pena ser celebrada. Exacto, y recalquemos una cosa que procuramos, siempre que hablamos con usted, poner de manifiesto, que es que, pues evidentemente todos los sucesos históricos hay que juzgarlos en su contexto y evidentemente a lo largo de la historia todos los países pues han hecho cosas que estaban bien, cosas que estaban mal. Tratar de juzgar los hechos pasados con la óptica presente pues es una manera de deformar la historia. Lo que uno tiene que hacer es ver lo que hicieron los países en su época, comparar con lo que hacían otros países en su época y decir, hombre, pues fue mejor, fue peor. Y en ese sentido los españoles podemos decir con el máximo de los orgullos que España fue la más inteligente, la más humana y la más, en fin, cuidadosa de las personas, de las potencias coloniales de la época. No ha habido ninguna potencia colonial que hiciera lo que hizo España. Por ejemplo, entre otras cosas, empezar a fundar colegios universitarios para los aztecas en el propio México tan pronto como 1521. Es decir, se acababa casi de llegar allí. Vamos, que nos podemos sentir orgullosísimos de habernos comportado infinitamente mejor, pero infinitamente mejor que cualquier otra potencia colonial. Y bueno, pues que eso de ir ahí con la cabeza agacha, que nos digan, pero bueno, lo que pasó en América, pues lo que pasó en América fue una lección para todo el mundo por parte de España, que como ustedes dicen en sus informes, fue el primer país en publicar leyes para proteger a los habitantes de aquellas tierras recién descubiertas. Yo creo que aquí lo fundamental es efectivamente mirar la historia, no podemos mirarla con los ojos de hoy ni juzgarla con los valores de hoy y por lo tanto es necesario hacer un ejercicio de ubicarse en esa perspectiva temporal, pero además también a mí me gustaría añadir a todo lo que ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo, pero me gustaría añadir que al fin y al cabo España además exportó, entre comillas,
un modelo cultural y vital que no se ha visto en otros modelos coloniales. O sea, es decir, España, yo creo que más que colonizar América, o sea, América es parte cultural de España y España es parte de América. Y yo creo que tanto unos como otros lo sentimos así. Y eso es algo maravilloso que ha perdurado con el paso del tiempo. Y eso es algo que se debe preservar, y a través de celebraciones como el 12 de octubre o de conocer nuestra historia común es como se preserva, ¿no? O sea, realmente Cristóbal Colón fue bueno, fue malo, bueno, Cristóbal Colón fue una figura complicada y una figura de su tiempo. Lo que sobre todo hizo fue abrir la puerta a un proceso de intercambio cultural, de, no sé, de conocimiento, hubo cantidad de avances humanos, tecnológicos, científicos, que se llegaron a través de este descubrimiento de América, y que realmente yo creo que a día de hoy los españoles y los hispanoamericanos nos sentimos parte, más de lo que pensamos, de un todo que se propició a través del 12 de octubre. Así es. Pues muchísimas gracias, don Juan Ignacio. Siempre interesantes sus aportaciones. Y recordamos que la página web es hispaniccouncil.org. Venga, pues gracias. Muy bien. Hasta Muchas otra gracias, Juan Luis. intervención.